buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar sobre las nociones básicas de educación en valores. Para abordar este tema es muy importante tocar tres aspectos de los cuales vamos a ir desarrollando lo que son los valores, la moral y la ética. Y nos daremos cuenta que ninguno de estos tres aspectos los vamos a poder separar, que van encaminados todos a nuestro comportamiento y que de alguna manera, en base a lo que nosotros nos dedicamos, a la parte de la educación, estos aspectos van a ser muy importantes si queremos lograr una educación integral. Bien, para empezar, ¿qué es un valor? ¿Qué son los valores? Los valores van a ser estos aspectos desde lo social, van a ser pautas que de alguna manera nos van a ir conduciendo nuestro comportamiento a la hora de interrelacionarnos, ¿sí? Entonces, tenemos muchas visiones de lo que son los valores. Sin embargo, pues tomamos el valor moral. Los valores viene siendo una cualidad moral que de alguna manera viene adherido a lo que es la acción humana. Si nosotros no actuamos, no podemos ejercer lo que es un valor. No se manifiesta el valor por sí mismo, sino hasta que nosotros vamos a tener un comportamiento o una actitud. Ese comportamiento que es observable nos hace manifestar el valor. Yo puedo decir que eres honesto porque a lo mejor me regresaste el libro que te presté y me dijiste, aquí está, yo lo tenía, aquí está tu libro, ¿sí? Puede ser que me digas la verdad y eso también te hace ser honesto. Si no lo haces, no podemos decir, existe la honestidad, pero no en ti, no como porque yo lo sepa. Cuando hablamos de estos comportamientos dentro de la sociedad, cada uno de nuestros comportamientos tendrá tres aspectos importantes: las creencias, los sentimientos y como tal el valor. Puede ser que por un pensamiento, una creencia que yo traiga, eso me va a hacer sentirme de triste, contento, enojado, y por lo tanto voy a tener un comportamiento. Lo que les decía con respecto a la honestidad, se me cae el celular, pregunto si alguien lo recogió y tú dices, yo, aquí está. Tienes la creencia que a lo mejor te han inculcado en que tienes que entregar las cosas que no son tuyas. Es una creencia. El sentimiento es que me siento bien entregando el celular. Y el comportamiento es a la hora que yo voy y lo entrego, y eso me hace hablar del ser honesto. Y entonces todas nuestras acciones van a llevar estos tres puntos importantes. La esencia del valor, vamos a tener a los personajes que son objetivos y son subjetivos. Dentro del marco objetivo tenemos a Max Scheler. Él nos dice que el valor, la esencia del valor pertenece al objeto. Existe en él, independientemente si el sujeto lo percibe o no. La honestidad está, el respeto está, la puntualidad está, ¿sí? El robar está. Sí, vamos a ubicar que hay polaridades dentro de los valores. Entonces, más adelante lo platicamos. De la parte subjetiva vamos a tener a Bertrand Russell con la subjetividad. Dice que depende del sujeto que las capta y de acuerdo a las circunstancias e intereses en el que se encuentre. Si nosotros estamos en un salón de clases donde estamos en el examen, sabemos que copiar durante el examen es hacer trampa, es deshonesto, ¿sí? O sea, es algo que dice Scheler, que deshonesto es deshonesto, y entonces no le podemos quitar la parte de deshonestidad cuando tú copias. Pero Russell nos dice esta parte subjetiva que va a depender de las circunstancias, que a lo mejor el estudiante necesita pasar, no estudió y entonces copia por eso.
Y en ese momento es, pero es que no es tan malo hacer trampa. Cuando Max diría, sí, es trampa y la trampa no es buena. Russell nos da la oposición, de acuerdo a la circunstancia, ¿sale? Las características y jerarquía de los valores según Scheidler. Primera característica es la polaridad, lo que les decía, vamos a tener una postura positiva y una negativa, honesto, deshonesto, lealtad, desleal, cumplido, incumplido, ¿vale? Y la jerarquía, él nos menciona que va desde lo inferior a lo superior a otros valores. Siempre vamos a tener esa jerarquía. Y él nos menciona 4 aspectos importantes. El más básico es el agrado, que puede ser dulce, amargo. Después vienen los vitales, que nos habla sobre esta importancia de la salud. Después los espirituales, que viene siendo el estético, los jurídicos y los intelectuales. Aquí en el estético es esta parte de poder captar la belleza. Los jurídicos, la parte justa de la justicia. Y los intelectuales de que si es verdadero o es falso. En cuanto al grado más alto va a ser los religiosos, que es esta capacidad de servir al prójimo, de ser el santo o el profano, ¿sí? Los valores, de alguna manera, dentro del sistema educativo es algo muy importante, porque es algo que tenemos que cultivar, ¿sí? Dentro del aula, fuera del aula, en la planeación, en las actividades, ¿sí? Tenemos que permitirá enfrentarnos. Si nosotros de alguna manera enseñamos al cumplimiento de ciertos valores o de los valores como tal, esto ayudará al estudiante, al individuo a enfrentarse de una forma crítica ante la realidad, ante la sociedad y el contexto en el que se está desenvolviendo. De alguna manera nos enseñará a evaluar nuestras propias conductas, de cómo nos estamos guiando. Como les decía, estamos realizando un examen y yo estoy copiando y el maestro me cacha, es, a ver, ¿estás haciendo bien? Y es hacer una reflexión de si lo estoy o no lo estoy. Tengo esa capacidad de poder decir si es algo bueno o es algo malo, muy independiente de la justificación. Y también las acciones del otro. Y también la capacidad de vivir y convivir en sociedad, a través del respeto, la participación y la libertad. La libertad es muy importante en esto, porque es uno de los valores primordiales que vamos a tener. Si tenemos libertad, tenemos la posibilidad de ejercer cualquier otro valor o no ejercerlo. Eso va a quedar en uno. Pero al hecho de no ejercerlo, estás eligiendo. Tienes esa libertad de no hacerlo. Dentro de la moral y la ética, vamos a tener, la moral viene del latín, que significa mores, que es hábito o costumbre, y es en un plano social. La ética viene del griego ethos, que significa también costumbre, y es lugar que habita, pero es en un grado más personal. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos? Como ya lo mencionaba, la moral es una cuestión social, es una obligación, es un deber ser. Esta se va a ir transmitiendo de generación en generación. La ética, por lo contrario, es nuestra mentalidad, es de que yo ya hice una reflexión de esto que me están diciendo, yo lo elijo o no lo elijo. Y la presión que ya existir no es por la sociedad, es por mí, por la creencia que yo decidí tener. Y se va adaptando a un modo de vida. Ejemplo, podemos tener una situación donde mi ética vaya conforme a la moral, y tenemos otra donde pueden ir completamente separadas. El ejemplo donde va en conjunto, tenemos que respetar a los mayores. O sea, es algo
que yo como persona digo, sí, tenemos que respetarlos. Me lo han inculcado mi abuelita y mi mamá me dijeron, tienes que respetar a los mayores. Y después de analizarlo, es por supuesto que los tengo que respetar. Yo lo acepto, lo hago mío. Pero también tengo la otra, donde vienen separadas, y puede ser el tema del matrimonio. La moral me dice y me ha enseñado que tengo que casarme, ¿sí? Hay una presión social que a lo mejor a cierta edad tendría que casarse uno, pero por ética yo decido o unión libre o no casarme, o tener hijos sin mi pareja. Entonces ahí ya entra la parte de la ética, es una convicción a comparación de la moral. Problemas de la ética. La existencia de las normas morales afecta la conducta del individuo. Nosotros tenemos reglamentos, tenemos que respetarnos, entregar trabajos puntuales, participar, infinidades de cosas que se tienen que cumplir. Y que de alguna manera eso va a ir moldeando nuestra manera de comportarnos. Que a lo mejor levanto la mano para participar, que a lo mejor pido permiso para salir al baño, que pido permiso para entrar a clase, o sea, ciertas cosas que las vamos a ir marcando, que tienes que apagar el celular o tienes que dejarlo en silencio, o sea, cada momento tendrá algunas reglas o algunas normas que van a ir haciendo de nuestro comportamiento una manera de convivencia mejor en la sociedad. Entonces, la primera problemática que tenemos es la diversidad de sistemas morales, el pluralismo. Tenemos a un chico que ninguno de los papás o de los familiares ha terminado una carrera y les ha ido bien, tienen una casa, tienen carros, están muy bien económicamente, y entonces él está entre si estudio o no estudio, y tenemos que algunos pensarán que el estudio es muy importante porque le va a servir en el futuro, pero también vamos a tener a las otras personas que van a decir, ¿para qué estudias? Mírame, o sea, yo sin estudios pude lograr esto. Entonces, toda esa diversidad nos va a ir confrontando para poder tomar una decisión. Podemos vivir en una sociedad, ustedes y yo, muy similar, pero tenemos diferentes valores en cada familia. Mientras algunos dicen aquí no se sale después de las 10 de la noche, otros dicen con que me avises donde estés. Entonces ahí tenemos una diversidad infinita, ¿sale? Otra va a ser la libertad, que ya les decía, la libertad es el valor más propio, el más íntimo, pero nos causa un problema existencial. Porque a veces tú quisieras hacerlo, pero la presión social es no lo tienes que hacer, o sí, y hay una lucha interna entre qué tengo y qué no tengo que hacer cuando se está formando nuestra ética. Una vez que se ha formado nuestra ética, ya no nos cuesta tomar ciertas decisiones porque tú estás convencido de lo que has elegido. Pero si estamos hablando de chavos adolescentes, de estudiantes, no tan adolescentes también, sí ubicamos que esta libertad de lo puedo entregar mañana, tú puedes entregarlo, el trabajo mañana. Va a haber una consecuencia probablemente porque resulta que se le baja un porcentaje y tú tienes la libertad de hacer eso, pero te causa así, pero es que yo quiero que me califiquen completo. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Entonces ahí viene una pregunta así como clave que la vamos a discutir más adelante en clase. ¿Realmente somos libres o no somos libres? Pongámonos a pensar en eso. Por eso es un problema. El 3 es el problema de los valores. Por esta parte que les decía, ¿es objetivo o es subjetivo? La objetividad es de que existe el valor y la subjetividad es que depende de la persona, de que si se vale o no se vale. Es que no se vale robar, pero pues roba para mantener a su hijo, o sea, robó por eso, o sea, hay que darle chance. Pero no, el acto es el acto y lo tienes que checar, ¿sale?
aquí les pongo una imagen, por ejemplo, dice, si llego tarde al aeropuerto, pierdo el vuelo. Si llego tarde al médico, pierdo el turno. Si llego tarde al cine, no entro. Si llego tarde a la terminal, pierdo el autobús. ¿Qué nos hace pensar que si llegamos tarde a la escuela, no perderemos nada? Respetar el horario también forma parte de la educación. Entramos 8:45 a 9. Salimos a las 12. La educación empieza por casa y aquí la complementamos. Y es algo en lo que la educación, por supuesto que los valores los van a ir captando de casa, pero nosotros también los vamos a fortalecer, ¿sí? Con algo tan simple como la llegada al salón, como el pedir permiso, como el respetar la opinión del otro, o sea, todo eso nos va a ir formando nuestra personalidad, nos va a ir dando una mejor convivencia, nos va a dar una educación integral. Pero a veces minimizamos ciertas cosas y es ahí donde entra la jerarquía de los valores, porque cada personalidad, cada uno de nosotros tendrá una prioridad. Tendremos valores que van a ir cambiando de acuerdo a nuestras etapas de vida, que a lo mejor para el niño de 4 o 5 años es importante aprenderse las tablas de multiplicar, que a lo mejor para el adolescente es muy importante quedar en la universidad, que a lo mejor para el que ya trabaja es muy importante la puntualidad para entrar y no llegar tarde al trabajo, y a lo mejor para mis abuelos es muy importante cuidar su salud, ¿sí? Entonces los momentos, por supuesto que, y las circunstancias van a ir moldeando este comportamiento, como ya lo decíamos. La otra problemática va a ser la del fin y los medios. Ya veíamos o recordemos un poquito a Nicolás Maquiavelo. Él menciona que hay que valorar la conducta solo por los fines. Entonces entra un poco la subjetividad de, a ver, yo quiero pasar y no me importa todo el proceso, lo importante es pasar. Y vamos a tener otros autores que van a decir, no, por supuesto que importa el proceso y vamos a ver qué hacemos para lograr ese fin de una manera más adecuada. El otro problema de la obligación moral dice que si nosotros hacemos las cosas por obligación, no hay mérito. Tienes que ir a la escuela, pues tengo que ir a la escuela, y entonces no le echas ganas. Pero cuando tú decides ir a la escuela, que es por tu voluntad, hay un valor moral muy importante, ¿sí? Porque nadie te está obligando. Ya el que tiene un objetivo eres tú. Pero en el momento en que yo digo, es que te tienes que aprender esto, porque te lo tienes que aprender, pierde su valor. Es como, por ejemplo, si le decimos ¿cómo se llama? Al novio, es que no me dices que me quieres, te quiero. Ay, no, pero no cuenta porque te lo pedí. Entonces pierde, como no lo hizo porque él quería hacerlo, pierde el valor, ¿sí? Entonces, si a mí me nace decirlo, uno se siente muchísimo mejor. Y es lo mismo que pasa dentro de la educación. Si tú quieres aprender por aprender, el resultado va a ser mucho más satisfactorio, porque encontrarás todos los beneficios de haber aprendido. Pero si lo haces porque quieres conseguir un diploma, porque quieres conseguir una certificación, porque quieres conseguir un papel, estamos hablando de que no importa todo ese proceso y que solamente conseguiste el papel y nada nos asegura que hayas aprendido. ¿Sale? El siguiente problema va a ser la diferencia entre la ética y la moral, que ya lo habíamos checado antes, que la ética es interna y la moral es externa. Está la presión de los demás. Ahora vamos a tocar los elementos de la moral. Aquí tenemos 3 importantes. Son las normas o códigos morales que regulan las acciones. Saluda, haz tus trabajos en tiempo y forma, ¿sí? El segundo es un sujeto libre y consciente y capaz de acatar o realizar estas normas. Entonces, yo decido
como se los mencionaba antes. Si te entrego el trabajo en tiempo y forma o no te lo entrego. Si te lo entrego con la rúbrica que me has dado o no lo entrego. Entonces, tú eres consciente de eso, ¿vale? Y después, el tercero son los valores inherentes a las normas o reglas de la conducta. La justicia, que si eres honesto, que si tienes honor, que si estás actuando de la mejor manera o correcta. Tenemos un problema en la moral, que viene siendo esta parte de la moral y moralidad. En el plano normativo, la moral es el deber ser, acatar manda como uno debe comportarse. Entonces, en un alumno, tú estudias para presentar tu examen y te dedicas a tu examen. Pero tenemos la otra parte que es en el plano fáctico, que es la moralidad. Es la realización de la moral, actos concretos conforme a las normas establecidas. Entonces sí es medio estudié, pero me hago una notita aquí en la mano, me cuido nada más de que no me vea el maestro, y entonces como que sí y como que no cumplo con esa moral establecida. Y la moral es, si no te cachan, pues ya no tienen como que echarte la culpa de nada, ¿no? Vamos a tener lo que son los actos o los hechos morales. Un hecho moral es todo lo que ocurre, puede ser natural o puede ser moral. El natural es obviamente de la naturaleza y no hay una repercusión directa del hombre. El hombre no puede evitar lo inevitable. Está lloviendo y el hombre que tuvo que hacer ahí, o sea, nada, o sea, está lloviendo, ¿sí? Viene se viene un aguacero, una tormenta, un huracán, un terremoto. Entonces, como tal, no hay algo directo que el individuo haya hecho para que pasara esa situación. Y lo moral es causado por el hombre, es voluntario y libre. Trabajos de copiar y pegar. Entonces, tienes la red y entonces copias y pegas. Es un acto voluntario, tú decides hacerlo de esa manera. Copiar y pegar no es bueno, al menos no para uno, o no para mi ética, y no para la moral del salón. Pero a lo mejor para ti dices sí porque lo termina rápido. Ok, lo vemos con la rúbrica después. Ahí, por esa parte, es donde se dice que eres libre y tienes la voluntad de tú decidir qué es lo que haces y qué es lo que no haces. Ese sería un hecho moral. El acto moral supone un sujeto dotado de esa conciencia moral. Todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Es la capacidad de interiorizar las normas, las reglas establecidas y actuar conforme a ellas. Y va a tener una intencionalidad, realización voluntaria del fin que persigue. Entonces, cada uno de nosotros va a tener un objetivo de estar tomando esta clase. De empezar a hacer el ejercicio, la tarea, de participar o no hacerlo. Tienen un objetivo y tienen un fin. Entonces, que a lo mejor es aprender, que sería el más importante. La otra es obtener una calificación, tener una conversación uno a uno entre todo, la plenaria. Muchísimas cosas influyen aquí, ¿sí? Puntos importantes. Ya vimos valores, moral, ética. Debemos de tener en cuenta que la educación finalmente está al servicio y las exigencias de la sociedad. Yo necesito personas competentes y entonces necesito que realmente me hagas una persona competente, que sea crítica, que tenga esa capacidad de resolver una problemática que se le presente. ¿Qué vamos a hacer? Que dentro de nuestras mismas temáticas, independientemente de esto que nos muestra el temario, en cada una de nuestras actividades podemos tocar cosas concretas que estamos viviendo en el momento. Ejemplo, ¿por qué estamos tomando esta clase ahorita de esta manera? Por COVID-19. No podemos tener esa clase presencial. Y entonces yo me tengo que adaptar, y entonces tu conocimiento, tu aprendizaje es tuyo, o sea, depende de ti completamente. Yo puedo darte algunas sugerencias, puedo hacer este video, puedo subirte artículos,
Pero al final, si tú no los lees, si tú no lo ves, si tú no analizas, si no sacas notas, eso es tuyo. Y entonces ahora estamos hablando de la responsabilidad, de la atención, de la puntualidad, ¿sí? El siguiente punto es que nosotros incitemos al estudiante a investigar, a indagar, a aprender, que existe el compromiso de que él quiera participar en el cambio, en la mejora, en ese aprendizaje significativo y constructivista. O sea, no podemos quedarnos solamente con lo que me dio el docente, con lo que escuché, con lo que vi en una diapositiva. Es, ¿qué más hay sobre esto? ¿De qué manera puedo aplicar esto? Esto va a hacer que nuestro aprendizaje sea integral, que nuestra enseñanza empiece a ser integral. Como ya se los decía al inicio, no puedo separar el sentimiento de la creencia y del valor. Y por lo tanto vamos a tener un comportamiento, y que ese comportamiento va a hacerse también dentro del aula, dentro de la educación. Entonces tenemos que hacer que tomen conciencia de cómo viven los valores, ¿sí? De que si la clase es a las 12 estoy antes de las 12 para que a las 12 yo ya esté puntual en la clase. Y no de, espéreme tantito, por si tengo alguna falla, yo ya la chequé antes. O sea, cuestiones como esas, ¿sí? Y bueno, pues eso es todo por hoy. Espero haberlos orientado un poco sobre este tema. Hay muchísimas cosas que se tienen que tratar, pero las tratamos más adelante, ¿sí? Hasta luego. Bye.